Ahora vamos a tratar de comprender cómo está el clima en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cómo anda la capital federal en términos climáticos, pero sobre todo vamos a tomar contacto con el director del proyecto de investigación Apostar no es un juego, que también para nuestra audiencia es quien, junto a Ingrid Beck, mencionábamos en el especial del 3 de junio, llevó adelante aquel estudio extraordinario de construcción del índice contra la violencia machista. Nos referimos al licenciado Martín Romeo, quien además es profesor de la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales. Hola Martín, buenos días, muchísimas gracias por la deferencia de esta conversación. Lu Fretes y Mauro te saludamos desde Salta, desde Cadena Máxima. Hola, ¿cómo andan Mauro? ¿Cómo andan Lu? ¿Todo bien? Buen día, bienvenido. Bien, un gustazo siempre charlar con vos, con tu claridad conceptual, pero siempre metiendo ahí el dedo en la llaga en temas complicados, complejos. Hoy queríamos tener una jornada celebratoria mundialista y en las reuniones de producción dijimos, no, este es el Mundial de las Apuestas, tratemos de encontrarlo al licenciado Romeo a ver si nos puede explicar un poco los alcances y las consecuencias de este flagelo que viene asolando a toda la sociedad en general, pero en particular a las juventudes, Martín. Es un poco eso lo que se desprende del extraordinario informe que han hecho con Apostar no es un juego. Bueno, a ver, en primer lugar, no dejemos que la pelota se manche, ¿sí? Como dijo en algún momento uno de nuestros ídolos más populares, Diego Armando Maradona, no dejemos que la pelota se manche porque nuestro deporte, el mundial, puede también ser un momento de alegrías y de distensión, etcétera. Obviamente hay otros que tienen otros intereses, sobre todo estas empresas de apuestas, que se montan que aprovechan estas circunstancias. Dicho sea de paso, el problema de las apuestas es algo precedente al mundial. Y estas plataformas lo que están haciendo es aprovecharse de una manera, la verdad que muy perversa, y con el consentimiento y la complicidad de muchos actores para explotar un negocio que indudablemente tiene consecuencias muy nocivas para un sector de la población. En este caso estamos hablando del universo de adolescentes y jóvenes. Consecuencias muy nocivas para ese colectivo que tiene muy deterioradas y muchas limitaciones, tiene deterioradas muchas variables socioeconómicas y además tiene, si querés madurativamente, tiene ciertas limitaciones para detectar algunas trampas que tienen estos incentivos. Así que bueno, es una situación, vos decías, bueno, digo, no, es una mala noticia, sí, pero bueno, es un problema, tenemos un problema social, y cuando digo un problema social es que afecta a un sector muy importante de la población, y en consecuencia hay que no solo describirlo para visibilizarlo y para tener un diagnóstico de la situación, sino que además hay que ocuparse, ¿no? No alcanza con preocuparse, sino que hay muchos actores que tienen la responsabilidad de ocuparse de este problema. El relevamiento que llevaron a cabo desde el proyecto de investigación de Apostar no es un juego dio, digamos, conclusiones alarmantes, ¿no? Estamos hablando que no afecta a una porción mínima, ínfima de ese sector que hablabas de juventudes y de adolescentes, sino que es prácticamente un hábito extendido, capilarizado entre esas franjas etarias. Sí, a ver, es un problema. Por eso vuelvo un poquito para atrás. Por eso dije que teníamos un problema social, digo. O sea, hoy tenemos en Argentina que 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes realizó recientemente o está realizando apuestas. Es un número muy alto, es decir, tenemos un piso muy alto de este consumo problemático, que es un consumo problemático como cualquier otro, digo. O sea, por supuesto las apuestas es uno más, es novedoso en el sentido de que es algo que
no existía antes, se disparó mucho a partir de la pandemia, con las situaciones de encierro y el extremado uso de los dispositivos celulares y tecnológicos que eso promovió, digamos que se promovieron durante el periodo de la pandemia. Entonces tenemos dos problemas, que tenemos un piso muy alto del cual partimos, es decir, tener casi 4 de cada 10 en esa situación es un piso muy alto. Al mismo tiempo tenemos un problema de velocidades, que también hay que prestar atención porque los consumos problemáticos, mirá, lo voy a poner así, lo que a un adulto, a una persona adulta como vos, yo y los que deben estar ahí en el piso, lo que a una persona adulta le toma aproximadamente 7 años convertir un consumo problemático en una adicción, ¿sí?, a un adolescente o un joven le puede tomar entre 1 y 2 años. Entonces, tenemos un piso del cual partimos muy alto y al mismo tiempo tenemos un problema de velocidades, que si no actuamos rápido, muchos de esos adolescentes y jóvenes en un tiempo corto, ¿sí?, van a terminar desarrollando o convirtiendo ese consumo problemático en una adicción. Digo esto un problema porque de salud mental grave, claro. No significa que una persona esté haciendo apuestas no lo convierte en ludópata, ¿sí? A ver, para que los oyentes no sigan el relato, digamos, ¿no? Si yo nunca hice una apuesta y mañana o hoy a la tarde hago una apuesta, eso a mí no me convierte en ludópata, ¿sí?, porque es la primera vez que lo hago. Ahora, en la medida que yo repita ese comportamiento, que lo convierta en un hábito y que eso se transforme en un consumo problemático, en un tiempo eso se va a convertir en una adicción. Esto vale, la conversión de un consumo problemático en una adicción vale tanto para las apuestas, para el que consume alcohol, para el que fuma, para el que consume drogas o para lo que fuere, ¿sí? Ahora, en este caso en particular estamos hablando de las apuestas. Entonces, tenemos dos problemas, que tenemos un piso muy alto y al mismo tiempo tenemos un problema de velocidades, que los adolescentes y jóvenes convierten ese consumo problemático rápidamente, o mucho más rápidamente que un adulto, en una adicción. Por supuesto que, eso no es gratis ni para las personas, ni para las familias, ni para las sociedades, ni para los estados, porque en la medida que esto se profundiza, genera una presión muy grande sobre el sistema de salud, que además en este momento el sistema de salud está muy afectado, está muy deteriorado. Tenemos un gobierno que se jacta de destruir el Estado desde adentro, ¿no?, con políticas que desfinancian al sector sanitario en general y al sector de salud mental en particular. Entonces, las consecuencias de esa conversión de estos hábitos o estos consumos problemáticos que tienen los adolescentes y jóvenes, tiene otros efectos que también son, que son indeseables. Claro, en este sentido, si bien la publicidad vinculada a las apuestas legales e ilegales venía siendo masiva, la irrupción del mundial es como que la llevó ya a todos los teléfonos, a todos los dispositivos, a todos los televisores, a todas las pantallas. Es increíble cómo la publicidad de apuestas legales e ilegales emergen por doquier. ¿Esto ustedes lo perciben del mismo modo? Sí, ahí hay que separar dos cosas. Por un lado tenemos, para que también el oyente esto lo tenga claro, el 80% de las apuestas en Argentina se dan en sitios ilegales, ¿sí? Con lo cual esos sitios no pueden tener publicidad en ningún medio de comunicación oficial justamente porque están en la ilegalidad. Ahora bien, se publicitan y promocionan a través de dispositivos que no son de comunicación masiva, pero que, no salen en una radio, no salen en una televisión, no salen en un diario, pero circulan a través de redes sociales, que también es un medio de comunicación masivo, circulan a través de las cuentas de WhatsApp, ¿sí? Por el otro lado tenemos el 20% de las apuestas que son legales. Las publicidades que nosotros estamos viendo,
en los entretiempos, en la previa de un partido, en esto que ahora llaman pausa de hidratación, que realmente no, es una vergüenza, no se entiende. El fútbol fue durante cientos de años 90 minutos de corrido, y ahora resulta que hay que hacer una pausa de hidratación, que justo da la casualidad que en el medio de esa pausa de hidratación aparecen cientos de miles de propuestas de apuestas, ¿sí? Pero sacando ese detalle, todo lo que nosotros estamos viendo, esta lluvia que estamos viendo cuando estamos viendo un partido durante la transmisión, son sitios legales. Ahora bien, la propuesta que nosotros veníamos trabajando a partir de los resultados de la investigación de Apostar no es un juego, y que llevamos, que esa investigación, entre otras cosas, fue parte de los fundamentos del proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, claro, pero que tiene no media llegó a tener una sanción de ley. Exacto, claro, exacto. Tiene media sanción y no prosperó en el Senado. senadores. Contanos un poco, por favor, ahora, esta vinculación entre el estudio que ustedes hicieron y el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción. Con media sanción en la Cámara de Diputados. Ese proyecto apuntaba a restringir la publicidad de cualquier sitio de apuestas, sea legal o ilegal, porque la verdad es que ¿cuál es la cobertura que se están dando los sitios legales? Poner un avisito al final, escrito o oral, que dice, bueno, pero si sos menor de 18 no hagas apuestas. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que hay mucha diferencia en términos de maduración, en términos cognitivos, entre un chico de 17 años y un chico de 18? ¿Sí? No la hay. ¿Sí? De hecho, si ustedes hacen una interconsulta o llaman a algún psiquiatra, psicólogo, seguramente alguno debe estar escuchando esto ahora, seguramente les va a contar con muchísimo más rigor conceptual que el que lo estoy haciendo yo, porque yo no estoy formado en esa disciplina, pero vamos a poder enterarnos que los adolescentes y jóvenes, también por eso las apuestas son tan efectivas en este universo, digamos, tienen procesos madurativos que todavía están incompletos. Hay procesos madurativos, cognitivos que están incompletos, que están en desarrollo, y que, entre otras cosas, por ejemplo, les impide o les dificulta darse cuenta que esos sitios están armados para que vos pierdas, no para que vos ganes, ¿sí? Esto que para una persona adulta es bastante obvio, ¿sí? O casi a un adulto nos puede resultar casi de sentido común, de saber que yo puedo hacer una apuesta, pero siempre sabiendo que el sitio está destinado a que, en líneas generales, está armado para que yo pierda, ¿sí? Hay dos datos que son muy interesantes que surgen del estudio y que de alguna manera grafican esto que yo estoy comentando. En el estudio tenemos que, 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes realizan o estuvieron realizando apuestas recientemente, ¿sí? Ahora, cuando le preguntamos si conoce en su entorno, sus conocidos, sus amigos, la gente que la rodea, esos adolescentes, si conoce gente que haga apuestas, ese valor va a 8 de cada 10. Entonces quiere decir que los adolescentes no solo que están haciendo apuestas, sino que se mueven, ¿no?, en un clima o en un entorno en el cual casi la totalidad o la gran mayoría de las personas que lo rodean realizan apuestas, ¿sí? O sea que eso ya por un lado es casi una invitación, ¿no? Esto está recontra estudiado y teorizado, ¿no? Naturalización. Las mayorías, claro, digamos, el efecto, ¿no? Como cuando la mayoría hace algo hay como una cierta tendencia a mirar lo que está haciendo esa mayoría y en muchos casos a replicarlo, ¿ok? Ahora, hay un dato que surge también del estudio, que esa mayoría que rodea a los adolescentes le dice que no solo que hace apuestas, sino que gana el doble de lo que pierde, ¿sí? Wow. Entonces, digamos, eso que para un adulto es bastante sencillo de discernir, sí, en el sentido de, bueno, es obvio que me contás cuando ganás, pero no me contás cuando perdés, pero además hay una cosa de sentido común. Veámoslo de esta manera, si la mayoría de la gente apuesta y la mayoría de la gente gana, y gana el doble de lo que pierde, esos sitios de apuestas no existirían porque estarían fundidos, exacto, no serían rentables económicamente. Claro. Si todos apuestan, todos ganan y ganan el doble de lo que pierden,
estas plataformas, estos sitios de apuestas buscarían otro negocio porque ya estarían quebrados, ¿sí? Sí, claro. Eso que claro, pero eso que para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los adultos, es fácil de identificar, para un adolescente o un joven es menos fácil, ¿sí? Por los procesos madurativos que están incompletos. Ahora, todo eso además se monta no solo por el tema del mundial, en el caso de la Argentina, países como Argentina, como Brasil, que tienen una cultura deportiva tan importante, que la presencia del fútbol está tan arraigada culturalmente, en la cual todos de alguna manera creemos saber un montón de fútbol, porque miramos mucho fútbol y porque leemos mucho fútbol, etcétera. Eso además se monta, digamos, en esta parte del negocio que tienen las apuestas, que son las apuestas deportivas, ¿sí? Donde inclusive parte de los spots publicitarios es te invitan a demostrar lo que vos sabés, ¿sí? O sea, ya te están diciendo que vos sabés, bueno, pero demostralo. Entonces demostralo en una apuesta. Cuando la realidad es que uno puede saber algo de fútbol, pero de ninguna manera eso puede transformarse en un conocimiento que permita doblegar a un sitio de apuestas, básicamente porque hay un montón de variables que están fuera de control y que nosotros desconocemos, por más que sepamos o creamos saber mucho de fútbol, ¿sí? o de fútbol o de cualquier otro deporte. ¿Sí? Estos sitios además son muy adictivos, funcionan las 24 horas del día, están adentro de tu teléfono, están interconectados con las billeteras virtuales. Entonces, la verdad que es que tenemos como convivimos con un monstruo que funciona las 24 horas del día, que no requiere traslado, nosotros teníamos testimonios de padres que decían, yo antes me preocupaba por si mi hijo salía tarde, a qué hora volvía, o qué andaba haciendo, y ahora está esa falsa sensación de que capaz que tu hijo se queda en tu casa y vos creés, entre comillas, que está seguro, y quizás está, inclusive estando dentro de tu casa, adentro de su habitación, está en uno de los lugares más vulnerables posibles, porque está quizás con ese teléfono las 24 horas del día, con disponibilidad. No digo que esté apostando las 24 horas del día, está con disponibilidad y con anzuelos permanentes que llegan a ese dispositivo. Volviendo al tema de la ley, ¿crees Sí. que, por tu expertise político además, crees que es posible que el Senado la trate o que va a perder estado parlamentario? No, creo que va a perder estado parlamentario. Porque también hay una complicidad del sistema político en esto. Es decir, vamos a decirlo así, lisa y llanamente, sin ningún tipo de vueltas. Es fácil de la boca para afuera decir que defendemos a los adolescentes, queremos cuidar el futuro de los adolescentes y los jóvenes, etcétera. Eso es fácil de decir. Seguramente prácticamente la mayoría de la población va a estar de acuerdo con eso, pero luego la pregunta que te hacen, digamos, y esto hay que decirlo también, en estados provinciales que hoy están completamente asfixiados por la falta de transferencia de recursos desde la nación hacia las provincias, y que estamos en una situación de crisis económica que es, por supuesto, insolayable, con niveles de recaudación bajísimos. O sea, hoy los ingresos fiscales, el peso que tienen los ingresos que llegan por las loterías y que engrosan los ingresos fiscales de las provincias, es una de las principales fuentes de financiamiento en este momento. Claro. Entonces la pregunta, digamos, si tiene 4 patas, ladra y tiene cola, es un perro. Entonces, ¿a qué voy? La pregunta el comentario por lo bajo que te hacen es, mirá, estamos todos de acuerdo con cuidar a la adolescencia y los jóvenes, pero ¿quién nos dice cómo vamos a reponer, si nosotros promulgamos leyes de este tipo, cómo vamos a reponer los ingresos que nosotros recibimos a través de las loterías, de los sitios que además son legales? ¿Sí? Entonces, por eso digo que es una situación muy... es un Tetris muy trabado, ¿sí? La ley que se aprobó, no la ley, la media sanción que se le dio en la Cámara de Diputados tuvo el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, excepto uno, que fue el de La Libertad Avanza, que votó en contra,
y no solo votó en contra, sino dio discursos en contra de ese proyecto, diciendo que bueno, que cada uno tenía la libertad, esta cosa absurda de tener la libertad básicamente de arruinarse la vida, ¿no? Sí, Para claro. decir como joven, pero bueno, que o sea, cuento, digamos, es descriptivo lo que estoy diciendo, y ese proyecto contó con el apoyo de todos los de todos los bloques, repito, excepto el de la Libertad Avanza, y tiene media sanción, digo, ahora digamos, debería pasar a la Cámara de Senadores, pero repito, mi sensación es que va a perder estado parlamentario por lo otro que comenté. O sea, no va a pasar justamente, el Senado es la representación de las provincias. Entonces, claro, si no hay una explicación de cómo van a recuperar o cómo van a recomponer esos ingresos, no veo cómo vaya a pasar. En paralelo, hace 2 semanas, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto que también es casi vergonzoso, porque el espíritu del proyecto es prohibir lo ilegal. O sea, eso no necesita ningún proyecto, porque ya lo ilegal ya está prohibido de antemano. Pero bajo la cobertura, digamos, bajo la excusa de decir que se atenta o se persigue a los sitios ilegales, básicamente es garantizarles el negocio a los sitios que son legales. Y entonces, esos sitios legales, con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional del gobierno del presidente Milei, básicamente lo que está buscando es blindar el negocio de los sitios de apuestas legales. Entonces, digo, en cuyo caso estarían habilitados a hacer cualquier tipo de publicidad, de promoción, de uso de influenciadores. O sea, a ver, esto es realmente indignante o vergonzante que un referente de la selección nacional como es el Dibu Martínez, que es un ídolo para un montón de jóvenes, de adolescentes, inclusive de niños, esté promoviendo sitios de apuestas. O sea, realmente, sí, claro. Supongo que quiero creer que no está informado sobre el tema o que nadie le ha acercado información, porque doy por sentado que no necesita la plata que pueden pagarles los sitios de las apuestas, porque son personas que ya tienen sus ingresos y sus ingresos resueltos. Pero la verdad que es indignante ver eso, es indignante ver que los principales clubes de la Argentina, Racing, Boca, River, tienen, y muchos otros, digamos, claro. tienen publicidad en sus remeras de sitios de apuesta. Es indignante ver que el torneo de la AFA tenga el nombre de un sitio de apuestas, que la publicidad de la selección argentina sea de un sitio de apuestas. O sea, es de una perversión gigantesca, ¿no? O sea, vincular el deporte, que básicamente, justamente, ¿no? Como el deporte no tiene nada que ver con las apuestas. O sea, no tiene nada que ver en el sentido de un deporte es sanidad, ¿no? Esta famosa frase de mens sana, incorpore sana, claro, sí. ¿no? Es lo más lejano que puede tener con las apuestas. Digo esto porque el deporte promueve salud, promueve valores. Bueno, no voy a extenderme sobre eso, y en ningún caso genera los problemas que uno ve en los efectos de quienes están realizando apuestas. Este proyecto también se llamaba Apostarnos un juego, y era casi una proclama política, porque tenía como propósito desanclar y desarticular, o sea, desvincular la palabra juego de las apuestas, porque un juego es esparcimiento, un juego es diversión, y yo no conozco a ninguna persona que jugando haya tenido insomnio, peleas, robos, intentos de suicidio, endeudamiento personal, endeudamiento familiar, suicidios mismos. O sea, entonces, por eso también el proyecto se llamaba Apostarnos un juego, como una invitación a: tenemos que dar esta batalla. Esto también es una batalla cultural. Tenemos que dar esta batalla por retener la palabra juego y desanclarla del mundo de las apuestas.
Martín, te agradecemos muchísimo. Antes de despedirte, le recordamos a nuestra audiencia en toda la provincia de Salta, que nos siguen por Cadena Máxima, que hemos mantenido una conversación telefónica sumamente enriquecedora con el licenciado Martín Romeo, director del proyecto Apostar no es un juego, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Martín, la última en un minuto. Con todo esto que acabas de describirnos y con el Mundial que todavía tenemos un mes por delante, en tu opinión, más allá de la vía legislativa, que está clarísimo ya cuál es el escenario actual, ¿qué otro tipo de medidas pueden tomar las instituciones democráticas? ¿Qué otro tipo de medidas se pueden tomar para combatir, para dar esta lucha contra las apuestas que vos mencionabas recién? Mira, también quiero dar, es buena la pregunta porque nos lleva a esta reflexión y que en esta reflexión también quiero dar un mensaje optimista, ¿sí? O quiero dar un mensaje de esperanza, si se quiere, en el sentido de que esta es una batalla larga, es una batalla difícil, pero que es una batalla que se puede ganar, ¿sí? Que se puede ganar en el largo tiempo, en el largo plazo. ¿Por qué? Para ganarla se requiere del involucramiento de muchos actores de manera simultánea, ¿sí? ¿Quiénes son esos actores? Y a partir de esta respuesta, de alguna manera, cuando desarrollemos esta respuesta, voy a estar dándote la respuesta a la pregunta que vos me hiciste. En primer lugar, las familias. Las familias tienen que hablar con sus hijos e hijas sobre esta problemática. Esto que parece también una pavada, ¿no? Como una verdad de perogrullo, nosotros en el estudio detectamos también que en muchos casos, ¿sí? Una cantidad importante, hay familias que no terminan de visibilizar esto como un problema, inclusive con frases del tipo, bueno, pero ¿qué problema hay si mi hijo está haciendo sus primeras armas, no está haciendo sus primeras armas en el manejo de inversiones, en el manejo de dinero? O sea, hay como una confusión de creer que las apuestas son un tipo de inversión. Claro, y educación financiera. Y hasta inclusive hay algunos casos, por suerte menores, pero alrededor de 10-15%, de que también es grave, ¿no? Digamos, de familias en las cuales los padres y madres, o los hermanos, o las personas con quienes conviven estos adolescentes y jóvenes, esas personas adultas realizan apuestas. Entonces, un primer paso, o un primer actor, te diría que es el más importante, son las familias, que tienen que, en primer lugar, visibilizar esto como un problema y conversar de esto con sus hijos. Otro segundo actor son las escuelas, ¿sí? Las escuelas, de hecho, tienen un rol preponderante e importantísimo, porque de hecho fueron quienes primero advirtieron este problema. Al ver que los chicos se dispersaban adentro de las aulas y ya no era un problema de que apostaban en los recreos, sino que apuestan mientras están en clase, ¿sí? Los clubes deportivos, los distintos poderes del Estado, o sea, necesitamos el involucramiento del poder ejecutivo, de los poderes ejecutivos, en el diseño de programas de asistencia de concientización, de programas de concientización sobre esta problemática, de asistencia para quienes ya tienen desarrollado el problema. Necesitamos el involucramiento de los poderes legislativos. Estos problemas no se resuelven con leyes. Ninguna ley va a resolver ningún problema en ningún lugar del mundo. No lo va a resolver una ley contra la ludopatía, del mismo modo que, el Gobierno Nacional hace poco promulgó una ley de reforma laboral. Eso no va a resolver el problema de desocupación que tiene Argentina o la precariedad del mercado ocupacional argentino. O sea, ahora, las leyes sirven para ir acorralando a los problemas, para ir asfixiándolos, para ir encerrándolos. Entonces, no resuelven, pero las necesitamos. Entonces, los estados provinciales, el Congreso Nacional, necesitamos que ese poder legislativo promueva leyes que tiendan a acorralar el problema. Y finalmente, el poder judicial, sabiendo que el 80% de los sitios son ilegales. Ustedes conocen a muchas personas que hayan sido detenidas, demoradas, No. que haya pasado algo por estar detrás de alguno de estos sitios. Ni uno. No se conocen mucho. Entonces, necesitamos que, si esto es ilegal,
y encontramos a quien lo hace, que tenga alguna consecuencia. Por supuesto que nadie está hablando de que, no estamos hablando de que le dicten pena de muerte, digo, estamos diciendo otra cosa. Si alguien está cometiendo, está en una actividad ilícita que es ilegal y está cometiendo en definitiva, al ser ilegal, un delito, tiene que tener algún tipo de consecuencia. Entonces necesitamos que todos esos actores trabajen de manera simultánea, ¿sí? Y a lo largo, y con tiempo esa batalla se va a ganar. Y no estoy fantaseando, digo, a ver, hace 20, 30, 40 años, ya ni me acuerdo cuánto, la batalla contra el tabaquismo se ganó. Esto no significa que no haya personas que fumen. Lo que sí, si uno mira las estadísticas, la cantidad de personas que fuman tabaco es muchísimo menor que la que fumaba hace 20, 30 y 40 años. ¿Sí? Y eso tiene efectos positivos sobre la salud, digamos, de una sociedad, sobre una menor presión sobre el sistema sanitario, bueno, una serie de consecuencias que no las vamos a explicar y que son obvias, digo, pero para hacer eso, para ganarle a la batalla al tabaquismo, hubo que involucrar a muchos actores a lo largo del tiempo. Y esto es lo mismo. Queda clarísimo, Martín. Te agradecemos infinitamente la deferencia de esta conversación y la agudeza de tu pensamiento, y felicitaciones a vos y a todo el equipo de Apostar. No es un juego, porque es una herramienta fundamental para por lo menos enfrentar con conocimiento y con conocimiento científico a este nuevo flagelo social. Te mandamos un fuerte abrazo desde Salta. Muchísimas gracias. Bueno, les mando un beso a ustedes, Muchas gracias por el llamado y por el interés en estos problemas sociales que tenemos, ¿sí? Un abrazo grande. Muchas gracias, Martín. Hasta la próxima.